En el pequeño pueblo de San Agustín, ubicado en las montañas de Colombia, este octubre, la tranquilidad de las noches había sido rota por una serie de eventos extraños. Durante las últimas semanas, varios habitantes del pueblo empezaron a notar la desaparición de sus animales. Las gallinas, ovejas y caballos aparecían muertos en la mañana, con extrañas heridas en el cuello y sin una gota de sangre. Los habitantes estaban alarmados, pero nadie podía explicar lo que estaba sucediendo. Don Ernesto, un hombre mayor y sabio del pueblo, tenía sus propias teorías. Decía que lo que estaba ocurriendo no era obra de animales comunes, sino del chupacabres, una criatura de la que se habían contado historias en la región desde hacía muchos años. Los jóvenes del pueblo se burlaban de la idea, creían que el chupacabres era solo un cuento para asustar a los niños y que los ataques eran obra de algún animal salvaje, como un coyote o un lobo que había bajado de las montañas. Sin embargo, un grupo de amigos del pueblo, cansados del miedo y la incertidumbre, decidieron que era momento de averiguar la verdad. Tomás, el líder del grupo, propuso organizar una expedición nocturna para vigilar las montañas y ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Sus amigos, Julián y Camilo, estuvieron de acuerdo. Eran jóvenes y valientes, y creían que la historia del chupacabres era solo una superstición. La noche que eligieron para su aventura estaba más oscura de lo habitual. Las nubes cubrían la luna, y el frío se sentía en el aire. Se prepararon con linternas, un par de palos, y un cuchillo que Julián había tomado prestado de su padre. Don Ernesto, al enterarse de los planes de los jóvenes, trató de detenerlos, advirtiéndoles que no se adentraran en las montañas de noche, y mucho menos cuando algo tan peligroso rondaba el lugar. Pero los jóvenes, riéndose, le dijeron que no tenían miedo y que descubrirían la verdad esa misma noche. El camino hacia las montañas era largo y empinado. A medida que subían, el silencio se volvía cada vez más denso. Las linternas iluminaban apenas unos metros a su alrededor, y el crujido de las hojas secas bajo sus pies era el único sonido que rompía la tranquilidad. Camilo, que era el más supersticioso del grupo, empezaba a sentir una extraña incomodidad, pero no quería parecer cobarde delante de sus amigos y siguió caminando. Al cabo de una hora, llegaron a un claro en la montaña, un lugar rodeado de árboles altos y oscuros que parecía sacado de una pesadilla. Decidieron detenerse allí y esperar. Tomás, que era el más curioso, sacó su linterna y comenzó a explorar los alrededores, buscando huellas o rastros que pudieran darles una pista de lo que estaba atacando a los animales del pueblo. De repente, un ruido detrás de los arbustos los hizo detenerse en seco. Julián apuntó su linterna hacia la dirección del sonido, pero no vio nada. Se acercaron despacio, pero todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el sonido de sus propias respiraciones y el latido rápido de sus corazones. Fue entonces cuando escucharon un sonido espeluznante, como un gruñido bajo y gutural, que los hizo retroceder instintivamente. ¿Escucharon eso?, murmuró Camilo, con la voz temblorosa. Sin responder, Tomás movió la linterna hacia todos lados, intentando encontrar la fuente del sonido. Entonces, lo vieron. A unos metros de ellos, entre los árboles, una sombra oscura y espeluznante se movía, como si los estuviera observando. La figura era baja y encorvada, y aunque no podían ver su rostro claramente, sentían la presencia de algo maligno. De repente, la figura se lanzó hacia ellos con una velocidad aterradora. Los jóvenes gritaron y comenzaron a correr en dirección contraria. En medio del pánico, Camilo tropezó y cayó, golpeándose la pierna. Julián y Tomás lo ayudaron a levantarse mientras el gruñido de la criatura resonaba cada vez más cerca. Se escondieron detrás de unos árboles, tratando de controlar su respiración y evitar hacer cualquier ruido que pudiera delatarlos. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que el gruñido comenzó a alejarse. Tomás asomó la cabeza y, al no ver a la criatura, hizo señas para que sus amigos siguieran caminando, ahora en dirección al pueblo. El temor había reemplazado a la valentía, y solo querían regresar a casa. Cuando pensaron que estaban a salvo, escucharon otro gruñido, mucho más cerca de ellos. Entonces,
la criatura apareció de nuevo, bloqueándoles el camino. Ahora, a la luz de las linternas, pudieron ver su rostro. Tenía ojos rojos brillantes, colmillos afilados y su piel era oscura y rugosa. El miedo se apoderó de los tres amigos. Sabían que no tenían escapatoria y que, de alguna manera, habían despertado la furia de aquella criatura. Desesperados, corrieron en dirección contraria, adentrándose aún más en la montaña. El terreno era cada vez más difícil, y la oscuridad los hacía tropezar repetidas veces. Finalmente, agotados y sin esperanzas, se encontraron con una pequeña cueva. Sin otra opción, decidieron refugiarse allí, esperando que la criatura no los siguiera. Dentro de la cueva, se sentaron y trataron de recuperar el aliento. La respiración de los tres era pesada, y el miedo se reflejaba en sus rostros. Camilo, que aún cojeaba por la caída, empezó a murmurar que no debieron haber ido, que don Ernesto tenía razón y que la criatura los atraparía. Tomás intentó calmarlo, aunque él mismo estaba lleno de terror. Tranquilo, Camilo. Solo tenemos que esperar a que amanezca. Seguro que con la luz del día podremos regresar al pueblo sin problemas. Sin embargo, sabían que el tiempo pasaba lentamente y que la criatura podría estar acechando en cualquier momento. Fue entonces cuando, de repente, una figura apareció en la entrada de la cueva. Era don Ernesto, quien había decidido seguirlos después de enterarse de que se habían adentrado en las montañas. ¿Qué están haciendo aquí?, les preguntó, con el ceño fruncido pero con un tono protector. Los jóvenes se apresuraron a contarle todo lo que había ocurrido y cómo la criatura los había perseguido. Don Ernesto los miró con seriedad y les dijo que él había intentado advertirles, ya que esa criatura, el chupacabras, era real y había vivido en esa región durante mucho tiempo. Les explicó que el chupacabras no toleraba la presencia de intrusos en su territorio y que, si querían sobrevivir, debían salir de allí lo antes posible. Guiados por don Ernesto, comenzaron a descender la montaña en silencio, intentando no hacer ruido. El anciano los condujo por un camino que él conocía bien, y a medida que avanzaban, sentían que el peligro disminuía. Pero de repente, escucharon el gruñido de la criatura una vez más, y al girar la cabeza, vieron que el chupacabras los seguía de cerca. Don Ernesto sacó un amuleto de su bolsillo y se lo entregó a Tomás, explicándole que era un amuleto protector que había sido bendecido por un chamán de la región. Les dijo que mantuvieran el amuleto en alto y que no se separaran. Los jóvenes obedecieron, y el anciano se quedó detrás, enfrentándose a la criatura para darles tiempo de escapar. Con el amuleto en mano, los jóvenes corrieron montaña abajo sin mirar atrás. Escuchaban los gruñidos y los sonidos de la pelea que ocurría detrás de ellos, pero siguieron corriendo hasta que llegaron al borde del bosque. Cuando finalmente cruzaron el límite de la montaña y llegaron al pueblo, el amanecer empezaba a despuntar. Se detuvieron para tomar aliento y miraron hacia la montaña. No vieron señales de don Ernesto, él había sacrificado su vida para protegerlos. A partir de ese día, el pueblo de San Agustín recordaría la valentía del anciano y su amuleto protector. Los jóvenes nunca volvieron a las montañas, y la historia del chupacabras se convirtió en una leyenda aún más temida entre los habitantes de esa comunidad. Los jóvenes hicieron un homenaje al hombre que los salvó, además de advertir al resto de los habitantes sobre visitar el bosque por la noche. Eran muchos peligros por los cuales pueden enfrentarse, sean animales salvajes, hombres peligrosos o el mismísimo chupacabras. Si te ha gustado la historia, dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún video.